Señor, sí, señor. Bueno, Ahora sí me escuchan fuerte y mejor. claro, profe. Ahora sí, Ahora sí. Eliana. ahora sí se escucha. Empecemos de nuevo, Eliana. Empecemos de No, nuevo. no, no. Entonces, muchísimas gracias, profe, por el gran conocimiento que nos da a nosotros. De verdad, lo apreciamos bastante. Ahora pasamos al otro bloque, que serían el otro bloque de preguntas sobre motivación y pedagogía musical. Va. Entonces, su tiempo, profe. Gracias, profe. Listo. Entonces ya comenzaron a grabar. Ok, o yo no sé. Ahí estamos. Bueno. Dice, ¿cuál crees tú que serían las razones o motivaciones por las cuales un integrante ingresa a una banda de marcha? Mire, hace unos meses estamos hablando precisamente sobre esos procesos. Realmente los muchachos en las diferentes etapas crean unos grupos de convivencia, lo que digamos que no sé si se pueden, en el mejor sentido, como unas manadas, unos, sin ser grotesco pues con la palabra, ¿sí? Unos grupos sociales donde lo que buscan es un proceso de aceptación. Entonces, el muchachito está con la novia o el amiguito, invitan al otro. Esa es la primera motivación, la aceptación social. Un grupo donde se sienta seguro, donde el muchacho prima la tranquilidad de que estoy en un entorno seguro, familiar, eh, con mis amigos. Ni siquiera decir que entran a la banda porque es la más buena o la más mala, no es porque ahí están mis amiguitos, porque ahí están mis amiguitos, es el primer contexto, ¿sí? Entonces, están mis amigos. Son pocos ya los que empiezan, cuando ya tienen una pequeña experticia, entonces empiezan a buscar, yo me voy a meter a esta banda, yo me voy a meter a esta otra, porque esta es más buena, porque esta es la mejor, porque yo quiero estar en esta agrupación, yo quiero estar en este grupo, yo quiero estar en esta banda. Y ya el muchacho, pues entonces empieza y se va y busca esta banda. Entonces, no, es que aquí tengo la noviecita y no va a cambiar de banda. Me invitaron a ser parte de esta, quiero vivir esta experiencia este año. Pero inicialmente ese es el primer contexto, donde me siento bien, donde tengo una familiaridad y donde disfruto de la vida, de una familiaridad, de una vida tranquila y una aceptación. Entonces, ese es el primer punto. ¿Cómo se puede cambiar el estigma del integrante cuando ingresa a una banda solo por pasatiempo y no por esmerarse en aprender más de teoría o técnica musical? A ver, es que cada banda es un mundo, porque es la cultura de la región, es la cultura, todo este proceso hay que verlo desde ahí. No podemos llegar a partir y a pensar que esto se puede transformar sin entender el contexto cultural de la banda en donde estoy, ¿sí? Si yo me metí a la banda del barrio, porque ahí están mis amiguitos, a mí no me interesa si vamos o no vamos, y no está lo mismo si competimos o no competimos. Ellos están en su mundo. Pero si yo me metí y tomé la decisión, no, yo me voy a pasar para esta banda que es la mejor, y yo quiero competir y porque esta gente sí sale y esta gente sí viaja, pues ya estoy en otro contexto. Entonces mi disposición inicial cambia. Entonces yo estoy dispuesto a aprender desde la música, ya estoy dispuesto a dar de mí para que el proceso musical cambie y de aceptar otros contextos, porque yo vi el que decidí. No es la banda de mi barrio, no es la banda de mi parroquia, no es la banda de mis amiguitos, no es la banda que yo ya decidí estar. Ah, resulta que en esta banda se lee música o se trata de entender la música. Ah, ok, entonces yo ya estoy dispuesto desde otro contexto. No es lo mismo cuando me invitan a la fiesta. Entonces, cuando me invitan a algo, pues yo pongo las condiciones, no es que yo quiero esto, no, cuando yo voy, vea, me van a invitar, así las condiciones son estas, son totalmente diferentes. Y es sumamente importante entender esas dinámicas culturales. Si yo logro entender esas dinámicas, logro visionar hacia dónde y cómo puedo llevar y encaminar el proceso musical de la banda.
Pero lo primero que hay que ver, ¿sí?, es cuál es la visión y cuál es el contexto cultural. ¿Cuál es ese contexto? ¿Cuáles son las falencias técnicas que se pueden encontrar dentro del aprendizaje musical en estos espacios? Una y fundamentalmente el tiempo. El tiempo yo creo que es el factor preponderante. ¿Por qué? Porque volvemos a remitirnos a la cultura de cada departamento, cada municipio. Ejemplo. Entonces yo voy a empezar a hacer un trabajo musical en Medellín, pero resulta que en Medellín nosotros entramos en febrero. Entonces entramos en febrero, pero resulta que Semana Santa es en abril. Entonces tengo febrero para trabajar la banda, marzo, y en abril es la primera presentación. Yo no tengo tiempo de ponerme a leer música. Entonces, el trabajo que se hace es un trabajo desde la música que conoce y debe conocer el profesor, pero que necesita ser práctico. Como dijo una vez el maestro Victoriano Valencia, en una cátedra que nos daba a profesores de banda sinfónica. Entonces él decía, mire, el niño no quiere que usted le meta toda la música y la teoría musical. Y yo esto lo he dicho en espacios muy de banda sinfónica y que se gastan todo el tiempo del mundo en meterle toda la teoría musical. El niño quiere tocar. Y el maestro Victoriano decía, póngalo a tocar. Después de que el niño esté tocando, esté emocionado, lo enamoró usted de esa notica, si sea una sola nota, si sea una sola notica que vaya a participar en la música. Ese muchachito le va a prestar toda la atención que quiera a 30, 40 minutos de teoría musical. Entonces usted le va a decir, digamos en la banda militar de nosotros es una banda de pura gente adulta mayor. Entonces, el que hace las segundas voces, permítanme un momentico. Entonces yo les voy a contar, por ejemplo, una pequeña, y discúlpenme que hable en primera persona, como dijo Miguel de Unamuno, pero soy el que más conozco y el que tengo más cerca. Entonces yo le cuento la historia. Entonces, Prado Brasilia, que es la banda donde yo trabajo, la banda. Entonces, una banda militar. Y resulta que acontece que el encargado de las segundas voces de las cornetas es enfermero en Sura. ¿Listo? Y él llega, es músico, el man lee, él estuvo alguna vez en una banda, y entonces tú le pasas la partitura del audio, él se la aprende, él la estudia ahí en un momento cuando llega al ensayo. Pero vos crees que poniendo un suero o atendiendo a un paciente infartado va a coger la corneta a practicar. Eso no sucede. ¿Sí? Entonces, ese es el encargado de la fila. De ahí viene otro que es administrador en un hospital. De ahí viene otro que es maestro de obra, albañil, ¿sí? Y de ahí otra muchacha que trabaja en unas confecciones. Esas son las 4 voces de las segundas voces en la banda. En corneta. ¿Listo? Las primeras voces, los solistas. El uno es mecánico. El otro es ingeniero de sistemas. El otro es un chef. El otro es un panadero. Y el otro es un vendedor de celulares. Dígame, ¿cuál de esos 5, que son los solistas, cuál de esos 5 tiene tiempo para coger la corneta en el día y tocar? Y entonces le cuento la segunda. Entonces, ¿A qué horas? Señor. ¿A qué horas, profe? Entonces, estamos hablando de los solistas y ya les hablé de las segundas. Y las primeras voces y la segunda y el empuje que llamamos nosotros, el uno vende verdura, el otro es enfermero en un psiquiátrico, la otra trabaja en unas confecciones, el otro es carpintero. Entonces, nuestra cultura es lo que hagamos en el ensayo en una hora. ¿Cómo se aprende? Y aquí vamos a resolver esa parte de la pedagogía. ¿Cómo se aprende? Mediante la repetición, mediante el duplicar lo que el profe enseña. Entonces yo llego y cojo la corneta, les mando la partitura, y ellos algunos ven eso como en chino, pero ya se acostumbra y se generó la cultura, porque lo primero que yo hice no fue mandarle la partitura y no ponerlos a tocar. Listo, muchachos, vamos a repetir. Entonces yo toco la frase. Ti, ta, ta, ti, ta. Ellos repiten. Vamos a corregir, ojo aquí, tin, hasta que la cogen con el oído. Después de que la cogen, les muestro la partitura, vean lo que está tocando es esto. Llega un momento donde ellos son capaces de reconocer esas frases musicales que están escritas. Lo mismo que hablábamos. Entonces, esta es la cultura de nosotros. Ay, ¿cómo suenan? Así, haciéndolo de repetición y lo que hagamos en una hora. No hay más.
El ensayo es a las 7:30 y se acaba 8:30 por tarde a las 9. A las 9 el sermón de las 7 palabras se acabó, 1:30. 2 veces a la semana sale. Lo que tiene que entender el profe, que no es lo mismo cuando yo entro a una banda sinfónica a una banda de marcha. Las bandas de marcha, entonces, vuelvo y repito, trayendo esta colación. Entonces, yo no tengo tiempo sino de cuadrar el repertorio con la gente que me entró nueva en febrero o marzo para salir a las procesiones de Semana Santa en abril. Esa es la cultura antioqueña, Medellín. En algunos municipios las bandas no desfilan en Semana Santa, entonces tienen más tiempo de sentarse, hacer la formación, a poner los muchachitos a leer, tienen toda una cultura de lectoescritura. Pregunta, sin demeritar los trabajos, ¿son suficientes los resultados de sentar a un muchacho a leer en una sinfónica? Yo me atrevo a decir que las bandas paisas en este momento, no y discúlpeme que no es regionalismo, las mejores bandas en todos sus formatos están en Medellín. Gran Banda de Medellín, la mejor banda de bronces, indiscutible. MEVA, Medellín Vanguardia, es de Medellín y es banda full banda. Ciudad de Medellín es banda de bugles y está en Medellín. Y Prado Brasilia es la mejor en estilo militar y está en Medellín. De esas bandas que leerán los líderes, leerá el profesor. Algunos integrantes tendrán nociones, pero a profundidad en ese proceso musical es muy complejo, porque no hay el tiempo, ¿sí? Y estas bandas que dedican un montón de tiempo, que es muy valioso, porque yo no estoy diciendo que no es valioso en el ejercicio, sino que hasta qué punto es práctico. Estas bandas son muy buenas y lo que hacen es formar al futuro. ¿Al futuro qué? Al futuro muchacho que está en la banda sinfónica, al futuro muchacho que está en la orquesta, al futuro que va para otra cosa. La banda de marcha para nosotros se convierte en un pasatiempo, en una gran competencia, pero yo me atrevería a decir que el 10% de los que están en banda de marcha piensan en su carrera musical en un futuro. Aquí hablo de lo que yo conozco, no puedo hablar del resto del país. Yo hablo de lo que conozco aquí en Medellín. Entonces, el 10% de esos muchachos que se meten a una banda de marcha, aquí sé que están en la banda de marcha y son muy buenos y lo hacen muy bien, pero tienen sus carreras diferentes. Conozco profesores. Ah, sí. ¿Y usted es profesor? Sí, yo soy el profesor del drill, de la coreografía. Ah, ya. ¿Y qué estudias? Ingeniería. Ah, yo soy el profesor de tal cosa. ¿Y qué estudiaste? Economía. Yo soy el profesor de tal cosa. ¿Y qué estudiaste? Gastronomía. ¿Sí? Tienen sus carreras, trabajan en esto, viven en esto, pero tienen sus carreras diferenciales. Mientras que en otras regiones, vuelvo y repito, cada región es un mundo diferente. Cada región es totalmente diferente en sus contextos. Mientras que en otras regiones, al muchacho que se le forma, por ejemplo, en Cundinamarca, en Tocancipá, que hacen una formación muy a profundidad sobre la música, la teoría musical, ese muchacho llega y crece, se va para la banda sinfónica o se dedica al mariachi, se dedica a la orquesta, lo que hizo Facatativá, por ejemplo, también con esa formación. Por eso le mencionaba al maestro Armando Monroy, que también sería muy importante que lo entrevistaran. Y el que hizo formar un montón de muchachos durante muchos años que ahora son grandes músicos y que tocan con hasta los chachos de los chachos. Y que tocan y que en este momento esos muchachitos y esos muchachos son unos músicos impresionantes. Porque ellos no tenían una premura como la que nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en Antioquia. Para nosotros el proceso debe ser muy corto, debe ser muy conciso y debe ser muy puntual, ¿sí? Y que el muchacho ya se acostumbró a esa cultura, entonces el muchacho quiere venir a tocar, entonces usted lo mete en la banda, lo pone a tocar y después le empieza a explicar ciertos contextos musicales, ¿sí? Fundamentalmente, repito, esas falencias son el tiempo y el espacio para hacer ese proceso con toda tranquilidad, porque se necesitan unas escuelas de música, se necesitan unos espacios y las bandas de marcha casi, por no decir que todo el tiempo no tenemos un espacio para que eso funcione, ¿sí? Mientras que la banda sinfónica sí lo tiene un docente, tiene unas clases de teoría musical y tiene unos maestros. Y aquí voy a remitirme al punto 7, que también tiene relevancia con esto, y es importante dentro de cada línea que se cuente con un docente en cada escuadrón. Claro, sería maravilloso, pero esa no es la realidad. La realidad es que a uno le toca ser profesor de todo.
Entonces, a mí me toca enseñar la percusión, a mí me toca enseñar las liras, me toca enseñar las cornetas, me toca enseñar el orden cerrado, la marcialidad. Debería haber como en la banda sinfónica, pero eso no pasa en las bandas de marcha. Son muy pocas las bandas de marcha, son muy pocas las que tienen la posibilidad de tener diferentes profesores. Ya las profesionales, como MEVA, como Ciudad, entonces por decir, tienen un profesor que se encarga de los bajos, tienen un profesor que se encarga de los proces altos, tienen un profesor que se encarga de la percusión, tiene otro docente que se encarga de la coreografía, tiene otro docente que se encarga de diferentes aspectos. Eso que estamos viendo es el concurso, es donde se hace el concurso Medellín Marcha Musical. Este es en la Universidad de Medellín. Entonces, estas grandes bandas que tienen unos grandes movimientos económicos para presentarse en un evento como este, que alrededor, por ejemplo, la banda, creo que esa es Gran Banda, la que se presentó en este evento, se gastó 40 millones de pesos para hacer ese show. 40 millones, solo para presentar 15 minutos de trabajo. ¿Por qué? Porque lo hacen por el honor, porque lo quieren hacer, porque tienen un grupo de profesores, porque tienen un staff, porque tienen una música escrita, un drill escrito, porque tienen un proceso que saben que para llegar a este nivel y a este evento necesitan conformar un equipo de trabajo coherente. Eso es otra cosa. Yo no puedo pensar en que la cultura de nosotros como colombianos es la misma de los gringos, sino coherente es, yo me reúno y miro cuál es mi realidad y cómo voy a trabajar sobre esa realidad, de espacio, de tiempo, de los integrantes de mi equipo, ¿sí? Para poder salir adelante. Sería lo óptimo, es que pudiese haber un profesor, pero eso solo pasa casi siempre en las bandas de más alta competencia, las que siempre están primero, segundo, tercer puesto, ¿sí? Porque de resto, de ahí para abajo, la otra realidad, ahí es como diría una frase coloquial, en la Colombia profunda, el profesor tiene que hacer de todo. Tiene que encargarse de los uniformes, de la disciplina, del orden cerrado, tiene que encargarse de lidiar con los padres de familia, con la percusión, con las liras, con las cornetas, con las trompetas, enseñar todo, ¿sí? Y los colegios, cuando la banda de colegio le dice a ustedes, damos 5 profesores, no, yo no tengo plata para eso. O si es una banda privada, ¿de dónde sacamos plata para eso? Entonces empezamos a hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero la realidad de los hechos es que es muy complejo tener este gran staff, y solo lo hacen las grandes bandas de competencia. Conozco bandas que siendo de universidades como por ejemplo la Universidad Pontificia Bolivariana o el Colegio Salazar y Herrera, y es el profe y el equipo de los padres de familia, y medio va el profe sacando de su propio recurso para conseguir un montón de cosas y pagar los arreglos y traer unos talleristas, pero a la banda del Salazar contrató a un profesor y el profesor le toca hacer todo. Y lo mismo la OPB contrató a un profesor y el profesor haga todo, ¿sí? Mientras que cuando usted ve una banda sinfónica, la banda sinfónica, por ejemplo, del municipio de La Ceja, tiene 9 talleristas. Entonces hay uno que se encarga de los clarinetes, hay uno que se encarga de los saxos, hay uno que se encarga de los trompetas, de los trombones, de los barítonos, de las tubas, de la percusión. Y es una banda para estar sentado. Aparte de eso hay que sumarle el que se encarga de la técnica de drill, o sea, la coreografía, el que se encargue del vestuario, el profesor que se encargue del ensamble general, ¿sí? El arreglista, son todos una cantidad de cosas que deberían de sumarse, pero la gente, vuelvo y repito, como estamos todavía en pañales, apenas estamos aprendiendo, apenas estamos creciendo, digamos, este nuevo formato de hacer este tipo de show de puestas en escena, que en Estados Unidos se ve desde el año 79 y antes estamos hablando de casi 50, 60 años, aquí apenas llevará, me atrevería a decir que unos 10 años. Entonces estamos compitiendo, estamos una generación de 60 años atrás de experiencias, de experticias, mientras que nosotros apenas llevamos unos 10, 15 años en esta indagación, en este proceso. El evento, por ejemplo, este evento que es Marcha Musical, tiene apenas 11 años, ¿sí? Y en este formato, digamos que apenas se ha ido la gente y se ha visto la calidad musical al nivel de lo que se pide internacionalmente. Se ha visto en los últimos 3 años que nosotros estamos como mesa liderando este proceso, ¿sí? Porque yo soy el presidente de la mesa de bandas de Medellín, ¿sí? Y lo que hace que nosotros llegamos, pues transformamos el evento de como estaba pensado a los estándares internacionales, llevándolo a esto que estamos tratando de hacer.
¿Ibas a preguntar algo, William? O Eliana, cuénteme. Bueno, ahí me escuchan mejor, ¿cierto? Sí, claro. Profe, una pregunta con respecto a estas falencias que estabas mencionando anteriormente, que analizando entonces lo que estabas mencionando, no sé, considero como a Gran Banda como un ejemplo a seguir, puesto que observo que de pronto no tenía tantas falencias, porque, es decir, los integrantes tienen diversas labores, pero aún así continúan, trabajan en casa, es decir, reutilizan el tiempo y mejoran el tiempo. Es decir, como que la realidad es como que diferente. Entonces pienso yo, Gran Banda sería como un ejemplo a seguir para que se puedan aplicar en todas las agrupaciones y lograr de que se puede tener como docentes en cada escuadrón, se puede mejorar como esa realidad o es solamente le funciona allí y cada banda tiene sus falencias y condiciones diferentes. Sí, mire que yo en estos días cuando reflexionaba sobre esa situación, yo decía, siempre que haya un referente hacia dónde ir, las bandas van a caminar hacia dónde quieren ir. No es de redundante, no. A ver, tiene que haber un guía en cada categoría para que las bandas sepan hacia dónde van. Inmediatamente se acabaron las bandas de fanfarria, yo cerré fanfarria, se acabaron las bandas de fanfarria. Quedó Alianza, después se cerró Marini, Monterrey, y ya no volvieron a haber bandas de fanfarria, porque no hubo una guía. Gran Banda se volvió un referente para las bandas de bronces. Entonces, cuando usted quiere hacer una drumcore, ¿a dónde mira usted? A Gran Banda. Porque recuerde que hay varias categorías, Eliana. Entonces, cuando usted quiere tener un referente de trabajo en cuanto a una drumcore o una banda de bronces, usted mira a Gran Banda, porque es indiscutible que es la mejor del país. ¿Sí? Han habido otros intentos, pero no han perseverado en el tiempo, que es una característica. También hay que ver el éxito de la perseverancia en el tiempo. Gran Banda, desde que se fundó, ahí está. Lleva como 20 o 30 años. Sí, como 20 años creo que lleva Gran Banda. Y Gran Banda lleva 20 años siendo el referente de las bandas de bronces. Entonces, cuando yo formo una banda de bronces, ¿hacia dónde tengo que apuntar? ¿Hacia dónde les digo a los muchachos que miren? A esta banda colombiana que se llama Gran Banda. Cuando yo tengo una banda, quiero tener una banda de bugles de cornetas, una banda marcial moderna que llamamos la categoría marcial moderna. ¿Hacia dónde miran los muchachos hoy en día? Ah, tienen varios referentes. Tienen uno que se llama Enigma de Villavicencio, ¿sí? Que era el antiguo técnico industrial de Villavicencio. Tienen una banda que el año pasado se posicionó de muy buen talento y muy buen trabajo, que es Catumare, de Villavicencio también. Tienen otra banda que se llama Ciudad de Medellín, que en este momento es la mejor de esa categoría. ¿Sí? Tienen una banda que se llama Soledad Román de Núñez de Cartagena. Entonces, en las diferentes regiones están surgiendo bandas que tienen características, pero ¿dónde miraron primero? Esa es la pregunta, a las que siempre han hecho el trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque hay que especificar esto, porque es que cada banda es un mundo diferente. Cada banda tiene unos contextos culturales. Entonces, por ejemplo, en Santander, entonces miran bandas como, por ejemplo, cuando quieren ver una banda de bronce, entonces miran el Ben Brass, creo que se llama la sigla de ellos, que es una banda muy buena, ¿sí? Cuando miran en Bogotá, entonces viene el gran ensamble de Tocancipá, creo que es bronces, no recuerdo bien, discúlpeme. Entonces, cada región tiene unos hacia dónde mirar, pero hay un gran referente en cuanto a la banda de bronces, que es Gran Banda. Cuando quiero yo tener una banda musical, una full banda, full harmony, entonces ¿a dónde miran? A Meva, Medellín Vanguardia. Si es en Santander, ¿dónde miran? La Aurelio Martínez Mutis. Si es en Facatativá, en Bogotá, en Cundinamarca, ¿dónde miraban? Monluar. Esas eran las bandas que miraban, ¿sí? Que los muchachos ahí las tienen cerca. Ahora, ¿dónde miran los muchachos que en Bogotá, Cundinamarca, dónde miran cuando quieren tener cerca, saber cómo trabajar o tener esa experiencia? Antes miraban la Guardia Fantasma, no, ya ahora miran esa la Rafael Núñez de Bogotá. Rafael Núñez es una banda bronces, una banda como Gran Banda, y la tienen ahí mismo.
Cuando quieren mirar una banda de madera, entonces es que a mí me gustan las bandas de madera, o sea, me gustan las bandas con saxofón, entonces yo, ¿a dónde miro? A Fénix, de Bogotá. Mientras que antes la única banda que había en Bogotá era Guardiafantasma. Después apareció Colombia Amiga, ¿sí? Pero ya ahora hay otros referentes, ya ahora hay otros hacia dónde mirar, hacia esas bandas de que están en competencia, porque el muchacho, inicialmente, como le digo, es una cultura. Entonces yo entro en la banda porque tengo mi grupo familiar, mi grupo de amigos, todo. Y luego cuando yo me empiezo a empapar de la banda, no, yo quiero estar en una banda de competencia, yo quiero estar en esta, entonces me voy para esta. Entonces tengo cercanos, en lugares cercanos, ¿sí? Grandes formatos que son de alta competencia donde puedo estar ahí. En los últimos años, entonces, por decir, nosotros las bandas de estilo militar siempre hemos estado ahí, pero ahora apenas estamos en pañales en que esos procesos se den. Pero ya hemos visto que muchos muchachos que emigran, entonces se vino de una banda de Cúcuta y se vino a vivir a Medellín, entonces ¿dónde quiero estar? Yo quiero estar en Pro Brasilia, que es la mejor de estilo militar. ¿Sí? Entonces ya tengo referentes hacia dónde visionar, cómo funcionar. Y el muchacho que está, o el profesor que quiere llevar su banda a ese nivel de alta competencia y de alta calidad, ¿dónde investiga? En la que tiene cerca y en la que tiene referente. Su referente es la banda de full banda, full harmony. Entonces investiga Meva. Su referente es la banda de bronces, investiga en Gran Banda. Su referente es la banda de bugles moderna, entonces habla con Ciudad de Medellín. Su referente es la banda de estilo militar, entonces habla con Pro Brasilia, porque tenemos unos referentes hacia dónde llegar. Una vez no haya esos referentes, no hay más. Mire, a nosotros nos pareció muy particular cómo antes nos inscribían bandas de bronces en Medellín Marcha Musical y el año pasado tuvimos 21 bandas de bronces. O sea, quiere decir que el gremio de las bandas de bronces en Colombia ha crecido grandísimo, grandísimo, porque quiere decir que la gente, esto que estamos hablando en este momento, lo estamos fundamentando en una experiencia real. Como ha habido una guía, una reina, una base, una hacia dónde mirar, como diría Marco Fidel Suárez, una estrella polar. Decía Marco Fidel Suárez que había que mirar la estrella polar, refiriéndose a los gringos, ¿sí? Ya no tenemos que mirar a la estrella polar, porque ya resulta que aquí los tenemos unos trabajos serios, y eso era una cosa que nos decía el señor, un visitante de Italia que tuvimos el año pasado, un italiano, que vino y decía que él no se imaginaba que aquí en Colombia estaba sucediendo este nivel de bandas de marcha tan alto, que no se imaginaba que en un concurso como Marcha Musical, este que estamos viendo, se presentaran bandas de este nivel, que para él era increíble, ¿sí? Él decía, no son bandas de espectáculos, son bandas de competencia, son bandas para competir, muy diferente a lo que ellos ven en Europa, que es una puesta en escena, pues unas presentaciones, pero este nivel, y lo mismo decían los jueces de diferentes asociaciones que han estado con nosotros, desde WASBI, DCA, DCI, los jueces WGI, jueces ACCJ, que han estado de Indonesia, de diferentes partes del mundo, lo que ellos dicen es que es increíble el nivel de lo que se está presentando aquí en Colombia. Entonces, y llevamos apenas 10 años, que realmente eso es lo que llevamos, 10 añitos, 10, 15, 20 años más o menos, haciendo los primeros pinos, pero en este ejercicio de tener las bandas bien identificadas y bien establecidas, llevamos unos 10 años, 11. ¿Por qué es importante establecer dentro de las bandas de marcha un proceso de enseñanza musical? El cuarto punto es fundamental. Es fundamental entendiendo las diferencias y las culturas, entendiendo los puntos. No es lo mismo usted dar una cátedra aquí en Medellín, en un salón, en un lugar, que ir a dar una clase en la costa atlántica, donde el ensayo es en un colegio, en tierra sin pavimentar, y que está haciendo un calor bien berraco y que no hay sino ventilador. ¿Cómo hago yo para una clase ahí? ¿Eh? Entonces, el muchacho le mete la ficha, pero no es lo mismo, el rendimiento no va a ser la misma, entonces hay que entender las diferentes culturas, pero es fundamental. Y fundamental que se entienda desde la gana que tiene el muchacho de practicar, de que si el muchacho quisiera estar en la banda sinfónica, pues se hubiera metido a la banda sinfónica, él se metió a la banda de marcha, porque la banda de marcha, digamos, en el mejor sentido, es más práctica, más rápida, más ágil, ¿sí? No es un proceso que se da desde con unos estándares de tiempo, entonces usted entra a la prebanda y dura en la prebanda mientras que toca, y después de eso pasa a la otra, y después de eso, y después de eso. Pero si uno tiene el tiempo y la disposición
para trabajar desde ese contexto sería lo óptimo y lo más genial. Es lo mejor que puede suceder. Lo mejor, tener esos fundamentos grandes desde la música, desde el conocimiento y la teoría musical, que el muchacho conozca las partituras, conozca todo el fundamento. Pero hay que entender siempre y respetar los procesos formativos, los procesos que vive cada región, que son muy, muy, muy diferentes. Porque eso es otra cosa, somos un gremio muy grande, pero tiene muchísimas diferencias impresionantes. Entonces, en un pueblo, el muchacho tiene dos opciones. Entonces, en un pueblo, por decir en Caldas, hablemos de algo que está aquí cerca, en Caldas, entonces el muchacho o se mete a la banda sinfónica o se mete a la banda de marcha. La banda de marcha es automático, la banda sinfónica necesita un montón de tiempo, entonces tiene que entrar a la prebanda. Entonces, hay unas diferentes culturas que hay que entenderlas, que no es lo mismo la banda, no es lo mismo en la costa muchas veces cogen, en la costa o en los Huila. En el Huila, por decir, la banda sinfónica es la misma que sale a marchar. Entonces, por ejemplo, en Barranquilla, ponen la banda de marcha, lee, toca, o Baranoa. Y entonces leen, tocan, forman a los muchachos lo más que pueden en música y luego los ponen a marchar. Ahí está la banda de marcha. En el Neiva, el Compa Lagos, por ejemplo, en Neiva, es la banda la banda sinfónica y luego la ponen a marchar. ¿Sí? Ese sería el punto, ese sería el punto que quería de llegar. Eso sería lo mejor, que las bandas se formen a partir de ahí, de todos los fundamentos. Pero la realidad, ¿sí? La realidad es que, vuelvo y repito, hay unas particularidades sociales, como lo que estamos especificando, que no son, ¿sí? No son, si bien se puede decir, iguales para cada región. Cada región es un mundo totalmente diferente y hay que mirarlo desde ahí. ¿Consideras que las bandas de marcha dentro del aprendizaje musical usan algún método en específico de enseñanza a los integrantes? Sí, hay diferentes métodos. Es que los métodos es según la necesidad de cada profesor y de cada institución. Entonces, como les explicaba yo la historia de lo de Pra Brasilia, el método de nosotros es por medio de la repetición. Entonces, yo llego, les muestro, les enseño, toco, repito, luego vamos a corregir, pero es en lo que hagamos en ese momento porque nuestra cultura es pues de gente adulta, de mucha gente adulta que todos trabajan, ¿sí? Sí, muy diferente a la banda del colegio. Entonces la banda del colegio, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? No, 1 hora, también tengo que hacerla funcionar, sí o sí, pero no tengo tiempo de sentarme con el muchacho. Ah, bueno, entonces hay un muchacho que quiere estudiar trompeta, listo, venga, hagamos este ejercicio, llévese la trompeta para la casa, estudie, ¿sí? Y ahí estos videos en YouTube, ahí está la información a primera mano, y entonces el muchacho se va formando, ¿sí? De una forma autodidacta, pero hay que entender que cada metodología es única y exclusiva a la realidad. Lo que le falta a las bandas en Colombia, le voy a decir, Eliana, en mi experiencia, puedo hasta donde yo sé, pudiendo estar equivocado, compañeros José y William, pero hasta donde mi experiencia es sentido común. Esa es la gran falencia de las bandas colombianas, tener sentido común. ¿Por qué digo sentido común? Porque es que yo no puedo llegar a pretender que una banda colombiana funcione como una drum corps en Estados Unidos, donde el muchacho dedica 6 meses, ¿sí? O 1 año a estudiar el instrumento y paga por una temporada por estar ahí, su sueño, porque su abuelito estuvo en la drum corps, entonces su abuelito estuvo ahí, y luego el papá, y luego yo soy el nieto, entonces yo quiero también hacer lo que ellos hicieron, y entonces tengo que aprovechar, porque las bandas en Estados Unidos tienen edad, entonces hasta los 23 creo que dura, y de ahí no puede pasar. Entonces tengo hasta mis 23 para cumplir ese sueño, ya. Y luego, ¿usted qué hizo? Ah, algunos sí estudiaron música, otros están estudiando otra carrera en la universidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No tienen sentido común. Si tú no tienes sentido común, entonces tú traes esa información de Estados Unidos y la quieres plasmar aquí. Esa no es la realidad. La realidad aquí es que el muchacho no va a pagar $6,000, ¿sí? Para estar. El muchacho colombiano quiere ir a Estados Unidos y lo logra y hace lo que sea, y muchos lo han logrado y se han ido a vivir la temporada allá, ¿sí? Y aprenden y disfrutan impresionantemente de eso que están viviendo en Estados Unidos. Y es una cosa maravillosa, ¿sí? Pero no es la realidad de todo el resto. Entonces, si yo tengo 100 muchachos, uno quiere vivir esa experiencia. Yo tengo 100 muchachos, uno quiere vivir eso.
Entonces, es ahí donde entra el tener sentido común y entender cuál es mi realidad. Eso es lo que le falta a las bandas aquí en Colombia. Tener sentido común, que es esa coherencia entre lo que yo vivo y lo que yo soy y lo que yo tengo y cómo lo vivo, ¿sí? No puedo pretender traer fórmulas, ¿sí? Que funcionan a través de tanto tiempo, como lo expliqué, en Estados Unidos ya más de 60 años, 70 años, o sea, una generación. Bajita la mano, hay ya una generación ahí caminando. Los abuelos, los papás, los jóvenes. A nosotros que llevamos 10, 15 años. ¿Que esto se va a dar? Probablemente. Tal vez sí, tal vez no. No lo sabemos. Pero que esto ha mejorado consistentemente en esos sueños de los muchachos, claro que ha mejorado, ¿sí? Pero lo fundamental es, para que esto funcione, es tener sentido común, entendiendo cuáles son las dinámicas culturales de mi banda, cuáles son las dinámicas culturales de mi municipio, de mi ciudad, de mi lugar de ensayo, de mi institución, ¿sí? Las bandas que funcionan al nivel altamente competitivo, déjeme decirle que son en un 99% privadas, no son públicas, no son de instituciones. Aurelio Martínez Mutis es privada, la Aurelio, Fénix es privada, Monluar era una banda privada, Medellín Vanguardia es privada, Gran Banda es una banda privada, Bravo Brasilia es una corporación de bandas, pero es a nivel privado, no son apoyadas por el Estado ni por ninguna institución. Ciudad de Medellín es una banda privada. Y tienen a su disposición los recursos, y era lo que yo decía al principio de la historia, que contando esas historias, para uno tener una banda tiene que tener pantalones para cargar la plata y lo económico. Y decir, voy a hacer esto, yo soy la base porque soy el profesor y tengo estos conocimientos, pero entonces tengo que reunir este equipo y trabajar en equipo y empezar a tener ese sentido común de saber que esto que estamos viendo en pantalla no lo hace una persona sola. Es un gran equipo de trabajo. Es un profesor que se encarga, uno que escribe el drill, otro que lo monta, otro que se encarga de los apoyos visuales, ¿sí? Otro que dentro del staff se encarga del vestuario, otro que se encarga de hacer la composición de la música, otro que escribe la composición de la percusión, otro que escribe el drill, que es lo que vemos al frente en las placas y todo esto, en el pit, perdón, otro que escribe y que practica la percusión, otro que practica el pit, hay otro profesor que se encarga del ensamble general, los tambores mayores que se encargan de apoyar el proceso. Entonces, mire que es un equipo de trabajo muy grande para que una banda como esta, que creo que esta es Medellín Vanguardia, funcione, ¿sí? Funcione para haber sido, creo que ya llevan 4 o 5 veces siendo la mejor banda del evento Medellín Marcha Musical. Son la mejor banda en este momento del país, Medellín Vanguardia. Se ha ganado consecutivamente, creo que 4 veces la mejor banda del evento. Y creo que se ha ganado otras 2 más o 3, no sé, no recuerdo. Pero es un gran equipo de trabajo que está detrás, siempre con la base es un gran equipo, hay un gran trabajo, hay una gran organización, partiendo desde, digamos, como decimos nosotros, con berraquera y con coherencia, con esa coherencia del sentido común, que es lo que me va a llevar a ir hacia allá. Ahí yo sé que hay gente que es profesional, que son médicos, que tienen de todas, y lo mismo sucede. La lectura musical es importante, pero es más importante, vamos, es a la práctica, al, al, al proceso, cómo logramos que funcione. Cuando la persona se centra mucho en un extremo, descuida el otro y tiene que haber un balance, un sentido común. Los muchachos no pueden estar en una banda de marcha, discúlpeme, no, esa palabra no pueden, ¿sí? No deberían de estar solamente concentrados, porque hay muchos frentes que hay que atacar para llegar a ser una banda de alta competencia. Muchos, muchos, al mismo tiempo hasta la preparación física. Entonces también hay bailarines, también hay falta el colors, ahí se ve el profesor de colors, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces el preparador físico, entonces también hay una preparación física porque esto es las bandas de marcha son una multidisciplina, tienen una multidisciplinaridad, ¿sí? Que es totalmente diferente a otras artes. Aquí hay un montón de cosas en juego al mismo tiempo para llegar a lograr lo que estamos viendo en pantalla.
No sé, ya creo que hemos abarcado todas las preguntas que habían en el siguiente bloque. Como dice, puede recomendar a alguna persona que pueda aportar esta investigación. Pues Armando tiene una gran experiencia, sería importante que entrevistaran a Armando Monroy. Él es un gran profesor de vieja data y también es muy bueno. Entrevistar a John Edison Castro, que es el profesor de gran banda. Entrevistar a Mauricio Muñoz, que es el profesor, el director general de esta banda Medellín Vanguardia, MEVA. Como entrevistar a esos grandes profesores que tienen pues la perspectiva de ganar, digamos, y de tener las bandas de alta competencia, que es donde se guían los demás se miran hacia allá, ¿sí? Entrevistar, por ejemplo, a Andrés Jiménez, que es compositor de AFIT graduado, laude en composición en su tesis de grado, y es formado en bandas de marcha, alumno mío en algún momento, y ahora es un gran docente, es el director de MEVA, director musical de MEVA y director musical de la banda Ciudad de Medellín, ¿sí? Y escribe a la gran mayoría de bandas de alta competencia, les escribe Andrés, por ejemplo, si quieren el concepto de un compositor y docente, también es importante. El profesor Faber Restrepo de la UPB, que también es un gran formador, que siempre ha formado y también es un gran músico, ¿sí? Y tuvo parte en este proceso histórico de formación y que siempre ha estado ahí, siempre presente en los ejercicios de las bandas de marcha, y la UPB es un gran referente para las bandas en cuanto a la competencia, y siendo una banda de una universidad, y que la forma cada año, Faber le toca formar desde cero, comenzar con muchos muchachos, para ese sí sabe lo que es ese proceso de formación, lo mismo que Armando, que también le toca formar desde la parte musical y desde la teoría, ¿sí? Pero, por decir, no sé qué otras preguntas tengan, ya les dije. Profe, este docente Armando Monroy, ¿dónde lo podemos localizar? Él es de Bogotá, él es el profesor en Bogotá, él es profesor de un colegio de los del norte, ¿sí? Y él es de los más antiguos que quedan, pues que siempre, como decimos nosotros, ese sí hizo la tarea muy bien hecha. Él fue el alumno del maestro Mayorga, indirectamente, pero siendo también autodidacta, tuvo la mejor banda a nivel musical, musicalmente hablando, que se llama Monloar. Él llegó a tener la mejor banda musical del país, ¿sí? Siendo una banda de marcha, pues, en cuanto a la parte musical, era la mejor del país. Eh, Armando es de Bogotá, pueden hablar, yo les paso los contactos de las personas que necesiten. Ya lo que tienen que hacer es plantear como esos tiempos de ellos, y Armando ha escrito para todos los formatos. Armando es un músico muy integral porque él escribe para orquesta, para mariachi, para banda sinfónica, para big band, y para banda de marcha, ¿sí? Entonces él conoce todos estos formatos ahí. También hay otros profesores, Ricardo Prieto en Bogotá también, que es un gran formador. También les toca todo el proceso. Ellos fueron formados en banda sinfónica, ¿sí? A ellos los formó Germán Hernández en la banda sinfónica, y entonces ya ahora ellos hacen el proceso desde ahí, desde ese otro contexto de la banda sinfónica, pero es más a nivel de los colegios y las instituciones educativas, porque digamos que tienen también que recordar que cada región tiene unas particularidades, como lo decíamos, y esas particularidades, por ejemplo, hay algunas regiones donde es muy fuerte el proceso de las bandas de colegio, especialmente en Cundinamarca, en Caicá, Tocancipá, es bandas institucionales de colegios. Mientras que aquí, por ejemplo, en Medellín, las bandas fuertes son las bandas privadas. ¿Sí? En Antioquia son bandas privadas, mientras que en Cundinamarca y en Caldas son mucho las sinfónicas, y en Cundinamarca, como les digo, son más las de colegio. Entonces también esas particulares tienen que tenerlas en cuenta, eh, para cuál es la visión de ellos, hacia dónde ellos pretenden y encaminar sus procesos de banda de marcha, ¿sí? William, ¿no? Levantó la mano. Gracias, profe. Profe, pues ya después de 1.000.000 de preguntas, viene otro millón. No, mentiras, profe. Profe, una pregunta más, que vamos al tema. Se me hace que nombraba Pamplona, no sé si conoce al profe Edgar Contreras de Pamplona, dirigió mucho tiempo la banda de
de la Unipamplona y dio Lora por allá. Aquí estaba hablando antes de esta reunión con el profe Néstor aquí de Aguazuli y lo conoce, lo distingue a su merced. De hecho, por ahí me dijo que lo invitara. Está por ahí. Tiene unos proyectos. Entonces, el hombre. Más que eso, profe, no sé si los compañeros tengo preguntas. Ya, yo creo que es suficiente, profe, que nos respondió 10 y 10, 10 y 20, 10 y 30 preguntas. Sí, aquí algo breve, algo conciso. Sí, profe, muchísimas gracias por los aportes, de verdad que son muy valiosos para nosotros. Entonces, qué pena.